Buenas tardes, continuando con esta serie de entrevistas a veteranos de la Guerra de las Malvinas que estamos realizando en relación a nuestras 11ª jornadas de historia de FEPAI con el tema Las Islas Malvinas, ayer y hoy, y en la serie de entrevistas a veteranos de guerra. Hoy tenemos el placer de encontrarnos con el teniente coronel retirado Emilio Nani, que ha combatido en Malvinas y también en otras circunstancias. Ya algo nos comentará. Bienvenido, Emilio, mucho gusto de tenerlo aquí con nosotros para esta entrevista. Muchísimas gracias a usted por recibirme en, en este nuevo desafío, ¿no? Que es el tratar de difundir la causa Malvinas tantos años aletargada. Así es. Nosotros tenemos unas preguntas que hacemos a todos y estamos entrevistando muy ampliamente a miembros de las Fuerzas Armadas, es decir, de Ejército, Armada y Aeronáutica, también a Gendarmería y Prefectura. O sea que, y desde luego oficiales, suboficiales y conscriptos. Eh, Ha sido hasta ahora una experiencia realmente muy enriquecedora y también muy emotiva para muchos de los que ya hemos escuchado. Siempre hacemos las mismas 4 preguntas para una contestación breve, como es en una entrevista. La primera, ¿cómo fue que se involucró en la Guerra de Malvinas? Es decir, en qué cargo estaba, en qué posición, cómo fue destinado, cuándo llegó y hasta cuándo estuvo. Cuando nos enteramos de la recuperación de las islas el día 2 de abril por los diarios de ese día, yo en ese momento estaba cursando el tercer año de la Escuela de Guerra, es decir, estaba en un ámbito académico. Y fue tal la alegría que me produjo la recuperación de las islas que ni bien llegué a la escuela, me presenté voluntariamente para ser designado en algún destino con posibilidades de ir a las islas o que ya estuviera en las islas. Es así que tomo contacto con un amigo superior mío, pero muy amigo, que estaba en movilización, que era la dependencia del ejército responsable de la distribución del personal que no estaba afectado a las unidades de combate, como era el caso de los alumnos de la escuela, para asegurarme de poder cumplir con ese deseo que me había venido repentinamente al recibir la noticia. Bueno, es así que me designan para ir como todavía no tenía un cargo, no tenía un puesto en el grupo de artillería 3 de Paso de los Libres. Por supuesto, en ese momento tuve una gran desazón, porque no me imaginaba que un grupo de artillería del litoral pudiera estar con posibilidades de ir a las islas. Entonces me veía más defendiendo la frontera con Brasil que ante el hecho concreto de la recuperación de las islas. Pero bueno, hice los petates y marché hacia Paso de los Libres. Al llegar allá, por supuesto, me encuentro con una unidad revolucionada, donde todo el mundo corría, preparándose, y ahí bueno, me presento al jefe de grupo y que él me dice que el grupo iba a marchar a las islas. Recuperé la alegría, recuperé el entusiasmo, y bueno, ahí fui designado como oficial de inteligencia con la responsabilidad de eh, recopilar toda la información posible sobre el enemigo, algo que en Paso de los Libres era una tarea poco menos que imposible, dado que no teníamos ninguna posibilidad de encontrar antecedentes sobre a qué nos íbamos a enfrentar. No obstante eso, traté de empezar a trabajar de alguna manera para poco a poco ir armando una especie de carta de situación. Carta de situación que recién la pude completar llegado a Malvinas, hablando con
oficiales que estaban ya desde hacía tiempo trabajando en este tema. ¿Y cuándo llegó a Malvinas? Nosotros llegamos el día 13 de enero, 13 de abril. Yo me presenté para la Semana Santa del año 82 y a los pocos días ya marchamos por tren hasta San Antonio Este y ahí la idea era continuar en camión hasta Comodoro Rivadavia y ahí por modo marítimo llegar a las islas. Al llegar a San Antonio Este nos enteramos, ya nos cambió esa misión porque nos enteramos de que se había concretado ya la zona de exclusión y se suponía que en la zona podía haber algún submarino dando vueltas, razón por la cual el modo marítimo fue descartado. Así que nos asignaron una determinada cantidad de vuelos de Hércules y de aviones de aerolíneas argentinas. Ahí me cambian la misión, vuelvo, como yo venía de la escuela de guerra y se suponía que tenía conocimientos frescos, para readaptar la unidad a una cantidad de vuelos que no alcanzaban para todo el grupo de artillería. Y el jefe de grupo me dice, bueno, prioridad uno son las bocas de fuego, la munición y los sirvientes de pieza. Y después, a medida que usted vaya viendo que hay capacidades, agregue. Entiendo. Bueno, ¿Y hasta cuándo estuvo usted hasta el final, no? sí, yo estuve hasta el final. Es decir, llegamos el 13 de abril y ahí me hieren en la madrugada del 14 de junio, ya en los últimos combates. O sea que prácticamente estuvo durante todo el tiempo, casi, ¿no? Sí, el 2 de abril fue la Claro, recuperación, nosotros así que llegamos a... prácticamente todo el tiempo. Entonces, en todo este largo tiempo, digo largo porque aunque para nosotros desde afuera 2 meses no parece mucho, pero para los que están allí en una situación de combate y de tensión debe de sentirse como si fueran muchos años. En todo este tiempo, a usted personalmente, ¿qué fue lo que más le impactó, lo que más recuerda? Sea como una alegría o como una tristeza o como un hecho impactante, porque eso, lo que nosotros queremos acá es un poco los testimonios personales, no los oficiales que ya se conocen, o los libros que están escritos por un autor, que por más que haya entrevistado no es lo mismo, es el relato vívido de cómo una persona que estuvo allí en medio del fuego, en medio de las muertes, en medio de todo eso, lo vivió y cuáles son los 2 o 3 recuerdos más fuertes que le han quedado. Y impactante es la guerra, ya eso solo ya es impactante. La primera bomba que nos cae cerca es impactante. Las carencias, nosotros estábamos a unos 8 o 10 kilómetros del puerto argentino, es decir, que los abastecimientos, sobre todo a partir del momento que los ingleses lograron el dominio del aire y del mar, ya prácticamente los abastecimientos eran poco menos que imposibles. Y nos arreglábamos con lo que teníamos, o con lo que habíamos podido acumular durante todo el tiempo previo a la llegada de los ingleses a las islas. Impactante fue todo, es decir, un soldado herido que aparece en el puesto de comando en el medio de un bombardeo herido y me lo cargo al hombro junto con otro soldado, lo llevamos hasta el puesto de socorro. Impactante fue recibir a todos los heridos de Darwin. Yo estaba en ese momento en el Hospital Militar de Malvinas, donde había ido a bañarme, porque el problema, uno de los problemas era ese, las carencias de posibilidades de baño. Bueno, ¿Usted fue herido en la guerra? sí, yo fui herido en 2 oportunidades. Ah, Una primera oportunidad, una explosión de artillería que me hiere en un muslo y al poco tiempo, al minutos después, recibo un impacto, supongo que de fusil en el gemelo de la pierna derecha. Eso fue impactante. claro, me imagino. Era impactante porque en ese momento fue el último momento, era los últimos combates, fue el último enfrentamiento que tuvieron los ingleses con las tropas argentinas. Era la última posición que quedaba
en pie, entre comillas, porque ya no estaba en pie. Habíamos agotado la munición, no teníamos posibilidades de reabastecimientos de munición, nos estaban tirando con todo, fuego naval, fuego de artillería de campaña, y el fuego de las armas portátiles y los misiles de los ingleses. Es decir, que fue una noche muy intensa esa. Y cuando me hieren, dije, bueno, acá chau, perdí. Gracias a Dios, el jefe ordena el repliegue, yo como puedo desciendo de las alturas y en el medio de una noche espantosa, solo iluminada por el fuego y el fuego de iluminación, dos soldados que habían estado conmigo durante toda la campaña me ven tirado, me reconocen, me cargan y me salvan la vida. Eso fue impactante también. Y Me lo que le imagino. decía, ¿no? Cuando recibíamos los heridos de Darwin, pedazos de gente, eso sí fue fuerte, realmente fuerte, porque fue el primer contacto que tuve con la guerra. Yo estaba en el baño, necesitaban mano de obra para sacarlos a los heridos de los helicópteros que llegaban y llegaban y llegaban. Y eso sí fue fuerte también. Pero Es bueno, terrible, sí, sí. Otros testimonios parecidos, ¿no? Esto de cargar a un herido y salvarlo por sentir que no se lo puede abandonar, sí, sí. Son momentos realmente muy dramáticos que se tienen que recordar y se recuerdan siempre, no se pueden olvidar. Eso por lo menos es el testimonio de todos los que hasta ahora eh, he, he hablado. La tercera pregunta ya es un poco más de reflexión y tal vez más difícil de contestar para una audiencia eh, amplia como la que va a ver con estos videos. Pero la hago porque me parece que es importante, es lo que hemos acordado con los organizadores. ¿Cuál es su opinión sobre la estrategia, la conducción de la guerra y las causas de la derrota? bueno, las causas de la derrota fue una guerra que no fue planificada en su totalidad. Es decir, la recuperación fue planificada en forma sobresaliente, brillante. El 2 de abril fue casi perfecto, de no ser por la muerte del capitán Giachino, sería una operación sumamente exitosa, donde no hubo errores, donde no se provocaron muertes en el enemigo, que era una de las locuras que se les había dicho que tenían que cumplir, decirle a los soldados, al militar, que no produzca bajas en el enemigo y uno está con fusiles. Pero Es bueno, cierto, sin embargo, la opinión de mucha gente y la mía personal es que eso es una decisión muy importante éticamente hablando, para no, sobre todo para no causar bajas civiles, algo que se está viendo ahora como un genocidio, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? en la guerra, en la Pero guerra no está. indudablemente, claro, eso quedó luego tapado por todo lo que pasó después, que fue un poco un fracaso, ¿no? Me parece que esa es un poco la impresión que tenemos desde afuera. Por En la eso es guerra no hay importante ética. la impresión de alguien que lo vivió de adentro, ¿no? En la guerra no se puede hablar de ética. Es decir, en la guerra son dos fuerzas que se enfrentan y que se matan para lograr el objetivo. Uno para impedir que uno logre el suyo y el otro lo mismo. Decirle al militar que no puede provocarle bajas al enemigo es una limitación tremenda, tremenda. Reconozco, sí, bajas en la población civil, totalmente de acuerdo. De máxima que en ese momento se consideraba a los habitantes de Malvinas como compatriotas. Por más que ellos se comportaron como ingleses, ¿no? Y pretender que se comportaran de otra manera hubiera sido pecar de inocentes. Pero la limitación de decirle al militar que no le puede provocar bajas al enemigo y decir, bueno, ¿cómo hago yo para conquistar un punto fuerte armado hasta los dientes, sin matar a los que están adentro? Bueno, y eso se logró. Eso se logró y eso fue lo que le provoca la muerte al capitán Giachino, por cumplir a rajatabla
esa orden, ¿no? Está bien, las órdenes están para cumplirse, se cumplieron, Claro. pero fue una gran limitación para No, nosotros. no, eso sin ninguna duda. Eso es lo que hace más valeroso y más heroico lo que hicieron, ¿no? Por supuesto. Este, Esa etapa de la guerra se hasta ahí cumplió. fue bien. ¿Y después cómo lo ve usted? Después fue todo improvisación. ¿Por qué? Porque se había partido de dos supuestos absolutamente insólitos, ¿no? Que era que Inglaterra no iba a reaccionar y que Estados Unidos no la iba a apoyar. Este, Muy ingenuo. y no sé, sinceramente, ¿qué los llevó? Uno cuando hace una planificación se pone en la peor situación, no en la mejor situación. Yo me pongo en la peor situación para tratar de cometer los menores errores posibles. Ahora, si me pongo en la mejor posición, lo más probable es que cometa todos los errores posibles. No había Y un bueno, plan B. no había un plan B, exactamente. Entonces, a partir de ese momento fue todo improvisación. Bueno, los ingleses venían y había que ir a defender las islas. Y fueron todos manotazos. Es decir, no se previó que los ingleses venían con todo. Claro. Fue la flota más grande que trajeron, yo creo que en toda su historia. Un camarada suyo dijo en las jornadas que el hundimiento del Belgrano fue un golpe grande porque tenía muy buena artillería, que si se le hubiera llegado a Malvinas, tal vez hubiera sido una defensa mejor. ¿Usted opina lo mismo? Puesto, si el crucero hubiera llegado a Malvinas, lo que hubiera hecho hubiera demorado la Claro, no derrota. hubieran ganado probablemente tampoco. Hubiera demorado la derrota, porque los ingleses, así tuvieran que emplear lo que tuvieran que emplear, no iban a permitir que la República Argentina saliera impune, entre comillas, del bofetazo que les había pegado. El hundimiento del Belgrano fue si el crucero hubiera logrado estacionarse en proximidades de las islas y por lo pronto la flota británica no hubiera llegado. Por lo menos hubiera tardado más en llegar hasta que hundieran el Belgrano, ¿no? Porque de alguna forma lo iban a hundir, Claro, ya sea en Malvinas, salvo que el crucero hubiera podido llegar al estrecho de San Carlos, donde ahí los submarinos les hubiera costado mucho claro. operar o no hubieran podido operar. Pero estando fuera No, no, en el mar, claro. estaba Era un perdido. blanco fácil. Bueno, esa Es, era la opinión de su camarada también del ejército. No he entrevistado a ningún marino sobre ese punto todavía, pero es una sensación de que fue un golpe fuerte también en contra y muy pronto, ¿no? Y que eso aceleró. Bueno, ahora viene la última pregunta que realmente para muchos es tal vez la más dolorosa de contestar. ¿Cómo fue la posguerra? ¿Qué pasó después de la rendición o del cese del fuego? ¿Cómo se volvió? ¿Qué pasó con los sobrevivientes? ¿Cómo vivió usted los años que siguieron, ¿no? Que tampoco la, fueron fáciles, porque hubo después muchos problemas también y usted también participó en ellos. Bueno, ese periodo sería la última pregunta para que nos cuente su impresión, desde luego. la posguerra fue peor que la guerra. Eso lo dijeron todos, mire, es absolutamente Es increíble. que fue así. Eh, Todos, todos, el, mire que he entrevistado gente, ¿no? Y todos dijeron lo mismo. el hecho que yo, gracias a Dios, fíjese lo que digo, gracias a Dios, como tú fui herido, no tuve la desagradable experiencia de ser prisionero de guerra. Es decir, a mí me hieren en la madrugada o mañana, ya era mañana, era de noche, pero ya serían las 6 de la mañana aproximadamente. Me evacúan al hospital militar de Malvinas. Este, Cuando se produce el cese del fuego, los ingleses ordenan la evacuación de los heridos del hospital para utilizarlos con los futuros heridos que iban a ir llegando al hospital. Y así es que me evacúan al buque Almirante Irizar, al rompehielo Almirante Irizar, que operaba como buque hospital, y de ahí me llevaron a Comodoro Rivadavia, y bueno, de ahí de Comodoro Rivadavia después yo me volví
en un vuelo de aerolíneas argentinas a Buenos Aires. Este, es decir, que no tuve esa experiencia que tuvieron los que fueron prisioneros de guerra y que fueron traídos y encerrados en la escuela de suboficiales sin permitirles tomar contacto con sus familias, familias que estaban angustiadas porque no había noticias de cómo estaban sus familiares, no sabían si habían logrado sobrevivir o si habían muerto, y que nadie les diera explicaciones y que nadie permitiera que esa gente que regresaba pudiera llevar esa tranquilidad a sus familiares. Eso Eso fue... parece un error muy grande Eh, de los jefes, ¿no? O de la comunicación, porque lo que ya se quiso bastante tiene un soldado con haber pasado lo que pasó como para que encima esté encerrado, no pueda comunicarse con su familia. yo creo que fue producto de la inexperiencia, Claro. no quiero hablar de cretinismo, ¿no? Pero hay veces que se me mezclan las palabras, porque la insensibilidad esa de querer, no sé, tapar todo, como si uno pudiera decir ¿Usted algo cree que fuera de esa fue la lugar. causa? Porque prácticamente todos los que yo entrevisté dijeron eso mismo, desde soldados, gente de la Armada, que no tenían contactos, que no sabían, sobre todo eh, conscriptos, ¿no? Y que después los llevaron y los dejaron a lo mejor lejos de sus casas y no sabían No, cómo ir, etcétera. eso después, Este, en forma organizada, cada unidad claro, fue volviendo a sus pero asientos de algunos paz. parece que no fue muy organizado, bueno, alguna narración. Pero en realidad esto nadie sabe la causa, nadie la pensó. Usted está diciendo que se debía a un afán como de tapar el sol con la mano, No, digamos, tapar la evitar, realidad. que alguien dijera algo fuera de lugar, como si se pudiera controlar la opinión de miles de personas. Era Claro, imposible de controlar la opinión. En algún momento su opinión iba a trascender. Es decir, que no, es inentendible. El encierro ese fue inentendible. Además, porque no solo fue encierro, sino que fue encierro y maltrato, por parte de los que tenían la responsabilidad de la recepción de los veteranos que volvían de Malvinas. Y después, bueno, ahí comienza este proceso de desmalvinización, ¿no? Porque acá también hay que hacer, los militares nos tenemos que hacer cargo del cuándo comenzó la en las desmalvinización. jornadas hubo ponencias y eso es una cosa que también se ha discutido. Cuando comenzó el proceso de desvalorización y algunos dijeron que ya comenzó incluso durante el gobierno militar, no, que no fue una idea exclusiva de, digamos, del gobierno de Alfonsín. ¿Qué opina usted? Cuando Nicolaides le da el golpe de Estado a Galtieri, Galtieri había sido su mentor profesional y lo traiciona, deponiéndolo del cargo de presidente. Ahí comienza el proceso de... Por supuesto, lo que vino después fue mucho peor, ¿no? Con la llegada de esto que dicen que es una democracia, fue muchísimo peor el proceso desmalvinizador. Es decir, y con el transcurso de los años fue Me empeorando. da la impresión por todo lo que uno va leyendo y por supuesto lo que dicen algunos investigadores sobre el material producido en esas épocas, que hubo una gran confusión entre los veteranos de Malvinas, los que combatieron, los que se jugaron la vida al final por la patria, no por el proceso ni por la cúpula militar. Eh, Todo eso quedó confundido en esa en toda esa actitud y ese movimiento antimilitar, que también fue más amplio que el movimiento de juzgar a la Junta, ¿no? Porque se ha continuado con la idea de que parece que ya el hecho de ser militar es algo malo. Eh, a mí me parece que hubo esa confusión y me parece, y quisiera saber su opinión, y que eso tal vez ha invisibilizado los hechos sin duda valiosos, incluso heroicos, ¿no? De la gente que murió, que quedó herida, que quedó inutilizada porque perdió miembros o perdió o quedó totalmente mal psíquicamente y no se pudo recuperar. Me parece que eso ha quedado bastante invisibilizado con
todo el postproceso de la recuperación, digamos, posterior, ¿no? Del gobierno normal, llamado así democrático, y creo que en función de esa democracia eh, se invisibilizó mucho la actuación real de los argentinos en Malvinas. ¿Usted qué opina al respecto? Es decir, el gobierno de Alfonsín se encargó de mezclar todo, ¿no? Es decir, ellos fueron los responsables iniciales de mezclar todo. Es decir, el gobierno de Alfonsín tuvo la posibilidad de pacificar el país y en lugar de pacificarlo, lo que hizo fue comenzar con la destrucción del Estado de Derecho, con el juicio a las juntas, es decir, iniciando un proceso más de venganza que de justicia, ¿no? Para juzgar a los comandantes, se violaron cuanta norma constitucional y jurídica existieron. Eso mismo se ha trasladado hasta estos días, donde se siguen violando los mismos derechos, tras un proceso de venganza, porque ya a esta altura, cuando están encerrando a ancianos, yo tengo 77 años y ya tengo camaradas que son mucho más viejos que yo, que están en la misma situación, ya no es que se busque la justicia, pero no mezclemos los tantos, se mezcló todo, es decir, se confundió una gesta con un salvataje de un gobierno, nadie sabe, todos hablan de que el gobierno militar llevó adelante la recuperación de las islas para buscar una forma de perpetuarse en el poder. Por el otro lado, Margaret Thatcher también necesitaba algo que la fortaleciera en un gobierno también inestable. Entonces se hizo un En combo realidad, y, a Margaret Thatcher le vino muy bien la guerra. Ella no estaba bien posicionada, digamos, políticamente y muy posiblemente iba a perder su cargo por un voto en contra. Se hablaba de eso, ¿no? Eso se supo. Y claro, cuando tomó la causa de las Malvinas con tanta, o de las Falklands, ¿no? He dicho, claro, eso la salvó, ¿no? Eso es una realidad. Eso lo dicen hasta los ingleses, ¿no? claro, pero por eso digo, pero Pero pensar eso que también tanto, que tanto Argentina como Inglaterra se pudieran haber puesto de acuerdo en llevar adelante una acción de semejante naturaleza solamente por fines políticos. no, no, eso no, desde luego. Bueno, pero hay gente que lo dice, guarda, hay mucha gente que dice que esto fue todo, es decir, que el gobierno militar llevó adelante la recuperación de las islas para lograr un rédito político que los salvara del hundimiento. Este, es muy difícil de lograr entender ese razonamiento, pero existen y existen en lugares un poco más importantes que cualquier ámbito académico, ¿eh? Sin embargo, bueno, está ahí. Y bueno, con el correr del tiempo se mezcló, bueno, dictadura militar, epopeya o gesta, este, y se fue todo al cuerno, realmente se fue todo al cuerno. Recién ahora, con los 40 años, hay un reverdecer, ha habido un resurgimiento de la malvinización, apareció esta película 1982, La Gesta, una película maravillosa hecha por un grupo de jóvenes a puro esfuerzo, donde rescata los valores. ¿Cuáles fueron las primeras películas? Los chicos de la guerra, iluminados por el fuego, demostrando la pusilanimidad del soldado, cuando los soldados fueron realmente heroicos, y cuando digo soldado me refiero a soldados conscriptos Sí, también. esa expresión un tanto despectiva a los chicos de la guerra Exacto. ha sido desmentida por mucha gente que escribió al respecto, ¿no? Militares de graduación que los tuvieron como soldados en sus propias Porque tropas y reconocen que de ninguna manera eran unos pusilámines imberbes, sino que realmente supieron, bueno, yo le habrá debo la habido vida, alguna excepción, claro, siempre la hay, pero en líneas generales yo todos parecen haber le debo sido. la vida a dos soldados que arriesgaron sus vidas por salvar la mía, dos soldados conscriptos. Eso le da la pauta de que fueron. Por supuesto, hubieron soldados que se asustaron, como hubieron
oficiales que se asustaron y como hubieron oficiales que se asustaron y jefes que se asustaron. Es el ser humano en una experiencia inédita, porque fue la primera guerra en la que Argentina participa después de las guerras de la independencia, ¿no? Bueno, la Salvo, guerra de la Triple Alianza, que tampoco fue muy, digamos, una guerra muy bien vista, ¿no? Por muchas razones, pero bueno, eso es otra cosa. Pero pero la por eso, bueno, pero realidad, eso fue en el siglo XIX. Yo te claro, hablo del siglo XX. en el siglo Nosotros XX no teníamos ninguna guerra, no claro. ninguna experiencia. Nuestra primera experiencia fue esa. Y bueno, y ahí es donde uno se comprueba si sirve o no sirve para la profesión militar. Claro. Bueno, y con los soldados, mire, salvo un grupete de soldados que ha sido subsumido por el kirchnerismo, que son los de la asociación esta, el CECIN, de La Plata, la masa de los soldados, la inmensa mayoría de los soldados, tienen un recuerdo gratísimo, salvando las distancias del término grato en una guerra, pero se sienten orgullosos de haber sido parte de la guerra. Una de Y las eso hay, personas que yo entrevisté es una persona que era soldado, ¿no? Cuando fue la guerra, pero es muy activo en los centros de, de excombatientes, centros justamente de soldados. Y lo que él dijo fue eso que usted está diciendo, que de todos los centros que él conoce y que hay centros de excombatientes por todo el país, realmente los soldados de ninguna manera abominan de sus jefes, al contrario, incluso uno de las personas que yo entrevisté me dijo que había tenido como jefe a quien después fue el general Balsa, que era un conscripto, y que se hicieron amigos y que ahora se encuentran y toman café. Y él se siente muy orgulloso de haber estado, lo que te está diciendo, feliz no se puede decir porque, claro, pero bueno, pero orgulloso y feliz de haberse hecho amigo de quien fuera su jefe, ¿no? Y que ahora charlan sobre todos esos temas tomando un café. yo Son recorro experiencias varios, también muy importantes. recorro varios centros de veteranos de guerra y en todos los centros están integrados fundamentalmente por soldados, porque los soldados fueron los que tuvieron la iniciativa de armar los centros de Sí, veteranos. Pero después, bueno, se fueron incorporando oficiales, suboficiales, y siempre hemos sido muy bien recibidos. Es decir, inclusive en centros de veteranos, de veteranos de otras provincias, de otros lugares y con integrantes de otras unidades, ¿no? Es decir, que eh, hoy por hoy podemos decir que somos una hermosa comunidad, los veteranos de guerra. Por supuesto, como dije hace un rato, hay excepciones, las excepciones se dejan de lado, como toda excepción, y valoramos lo general, ¿no? la mayoría. La mayoría, exactamente. La mayoría que se siente orgullosa de haber participado y de haber defendido la nación más allá de los resultados adversos. Ese es otro tema. Eh, pero, como dijo un soldado, bueno, la Argentina no logró su cometido, pero nosotros hicimos todo. Y de eso estamos orgullosos. Hicimos todo Mire, lo que pudimos. pero ¿Cómo? mire, no solamente ellos, es el reconocimiento mundial. Hoy, Sí, la Argentina hoy, si hay algo que la caracteriza, es precisamente la de haber sabido enfrentar al Reino Unido. Por supuesto, después la realidad política que nos ha traído este presente espantoso, ha hecho que todo eso quede poco menos que en el olvido. Pero en su momento, si de algo se caracterizaba la Argentina, en el mundo era la opinión, inclusive hasta la de los propios ingleses. sí, los ingleses lo han Propios reconocido, es ingleses. verdad. Este, ¿Cómo habíamos sido capaces de semejante locura? ¿No? Y fue una hermosa locura. Francamente Bueno, fue una hermosa locura. entonces vamos a quedarnos con esta frase. Muchas gracias, Emilio Nani, por su testimonio. Uno más entre los que estamos consiguiendo y creo que muy importante, alguien sobreviviente, herido, etcétera,
y continuaremos con otras entrevistas, de modo que a todos los escuchan, los invito a continuar mirando el canal YouTube de FEPAI con las entrevistas por la Guerra de las Malvinas. Muchas gracias, Emilio Nani, por Gracias a tu ustedes, Elina. intervención y será hasta otro momento.